¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? En esta última entrega de esta serie, La Dictadura Sanitaria, platicaremos ya concretamente de algunos datos por ahí que se han recolectado, algunos me los han hecho llegar, algunos los he investigado yo, y me gustaría arrancar con esto. Miren, el Consejo de Científicos que guía al gobierno británico en su manejo de COVID admitió que la alta tasa de vacunación, cuando todavía existe una alta transmisión del virus en la población general, crea las condiciones perfectas para el surgimiento de variantes más virulentas, o sea, es decir, es más resistente a la inmunidad, sea natural o vía vacunas. Este fue el punto 9 de la reunión que se tuvo el 7 de julio por la SAGE, que es el Grupo Asesor Científico para Emergencias, y declara: la combinación de alta prevalencia y altos niveles de vacunación crea las condiciones en las que es más probable que surja una variante de escape inmune. Se desconoce la probabilidad de que esto suceda, pero tal variante presentaría un riesgo significativo tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Y ojo, esto es lo que ya han venido advirtiendo varios expertos, como por ejemplo el eminente virólogo alemán Gerd van den Bossche, aún antes de que pues, los gobiernos pusieran en marcha toda esta campaña masiva de vacunación. Y pues por supuesto esto no se alineaba a los intereses mayormente financieros. Digo, ya en entregas anteriores estuvimos construyendo todo el caso, entonces ya aquí podemos enlazar todo lo que estuvimos platicando de las corporaciones que pues tienen influencia sobre los jefes de Estado, las políticas públicas de salud, y por lo tanto pues estas voces fueron tachadas de conspiranoicos antivacunas, ¿verdad? Que es bastante ridículo, porque en el caso del doctor Gerd, pues no solamente era experto, que pues era altamente publicado en revistas académicas, porque de hecho él también incluso trabajó en organizaciones como Gavi, ya hablamos de Gavi, la Alianza para la Vacunación, y pues esta organización está financiada por el mismo Bill Gates, ¿verdad? Y su objetivo es crear nuevas vacunas y crear básicamente un proceso de vacunación para todo el mundo. Y pues bueno, no escucharon las advertencias de los verdaderos expertos que arriesgaron sus carreras por decir la verdad. Y ahora pues estamos en una cúspide, en esta nueva cúspide de cepas potencialmente más mortales, y no provienen de los no vacunados, sino que vemos que justamente muchas de esas personas han sido ya vacunadas, ya que actúan como una especie de vector selectivo para variantes más fuertes e inmunes. Es decir, los medios de comunicación dominantes lo tienen a la inversa. Las fábricas de variantes no somos los no vacunados, son precisamente los vacunados. Y comprender este fenómeno epidemiológico implica una discusión larga y detallada sobre el escape viral de los procesos biológicos. Que ojo, si quieren más detalles les sugiero que pues echen por ahí un vistazo a la web de Gerd. Aquí les voy a dejar el enlace para que lo puedan validar. Y pues bueno, siempre les comento, la verdad siempre disipará toda propaganda. Ahora, vámonos a la efectividad, ¿ok? Fíjense que en su momento Naftali Bennett, primer ministro de Israel, dijo: la efectividad de la vacuna Pfizer contra la variante Delta es, y recalco, más débil de lo que esperaban los funcionarios de salud. También Bennett dijo: no sabemos exactamente hasta qué punto ayuda la vacuna, pero es significativamente menos. Digo, para que lo diga el primer ministro de Israel, uno de los países con mayor gente vacunada, pues ya es algo, ¿verdad? Los funcionarios de Israel Health admitieron que pues para este momento más del 60% de la población, o más del 60% de los pacientes en condiciones graves están vacunados. Digo, más del 60% también ya está completamente vacunado, ¿sí? Se están observando tendencias bastante similares en países con tasas de vacunación altas, grandes aumentos de nuevos casos, mientras que en países con tasas de vacunación bajas la tendencia pues es un poco diferente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Vamos a ver cuál es la última actualización del sistema VAERS. El sistema VAERS, aquí también les voy a dejar el link en la descripción, es un monitoreo que viene de todos los casos en tiempo real que pues bueno, se dan alrededor de todo este tema del COVID. Hasta el momento había alrededor o más de 675,000 reportes de que algo pasó, algún efecto secundario pasó por el tema de la vacuna. Y pues lo cierto es de que van aproximadamente 14.506 muertes, 58.440 hospitalizaciones, 77.000 casos de urgencias y más de 100.000 visitas al doctor.
Digo, también hay casi 6.000 anafilaxis y demás. Digo, aquí van a poder verlo todo en tiempo real. Muy posiblemente cuando ya estén escuchando este nuevo episodio, pues ya sean mucho más. Pero no nos quedemos solamente ahí, sino que analizaremos justamente un poquito de casos de algunos países. Y ojo, recuerden que también este sistema VAERS es una subestimación, ¿sí? O sea, es decir, reporta como máximo el 10% de todos los eventos adversos de la vacuna. O sea, fíjense, es máximo el 10%. No reporta todo. Nada más es una parte. Digo, nada más para que lo tengan de fondo. Ahora, no nada más está esta cuestión. Podemos analizar cada uno de los, algunos de los países que más han vacunado. Por ejemplo, pueden irse ahí a las páginas de Our World in Data, donde pueden ver algunos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Chipre. Chipre en su momento tuvo la mayor cantidad de casos de COVID per cápita en la Tierra. Y ojo, lo cierto es de que antes de que empezara esto ya tenía o había vacunado a la mayoría de su población adulta. Entonces tú puedes decir, qué caray, ¿cómo fue posible esto, verdad? Y puedes ver los gráficos, repito, pueden irse a la web Our World in Data, aquí los voy a dejar también en la descripción el link, y pueden ver justamente que cuando se empieza este proceso de vacunación, pues también aumenta significativamente el caso o estas situaciones de nuevos contagios. Otro caso también es el famoso caso de Bután. Bután, la vacunación alcanzó en su momento el 64% de su población en una semana. Y justamente apenas unos días después de que se empieza a implementar esto, pues aumentan repentinamente los casos, ¿verdad? Otro caso son los Emiratos también, los Emiratos Árabes Unidos, una de las tasas de vacunaciones más altas del mundo. También acaban de experimentar su segundo pico más alto desde que comenzó la pandemia. Entonces tú dices, okay, vas a Bután, vas a Chipre y ves concretamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Es justamente también otro caso que podemos comparar con el de Israel, ¿sí? El último aumento de los casos de COVID en Israel, uno de los países con la tasa de vacunación más alta del mundo. Y ojo, en casi todos los grupos de edad, la gran mayoría de las infecciones proviene de personas completamente vacunadas. Más del 70% en los grupos de mayor edad, más del 90% de las nuevas infecciones provienen de personas que estaban completamente vacunadas. Y ojo, estos son datos duros, no meramente titulares de noticias sin fundamento que no tienen datos reales que lo respalden. Fíjense, por ejemplo, un caso muy significativo, en los grupos de edad de 20 a 29, fíjense, los casos de personas completamente vacunados eran de 215, casos de personas sin vacunarse 61, es decir, el 77.9% de los casos estaban completamente vacunados. Y repito, el primer ministro lo dijo, ¿sabes qué? Resulta que la vacuna no funcionaba tanto como pensábamos, ¿verdad? Y ojo, 3 países del Medio Oriente que tienen más o menos poblaciones similares, por ejemplo Israel con 9 millones, Líbano con 6.8 millones, Jordania con 10 millones. Pues uno esperaría de que, si un país vacunó más, pues entonces su COVID se fue a la baja. Lo cierto es de que no, ¿sí? Habría que preguntarnos, ¿son las vacunas las que reducen los casos de COVID en un país? Vamos a ver las tasas de vacunación de Israel son de 6 a 10 veces más altas que en sus países vecinos. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los casos de COVID y de hecho Israel está comenzando a ver un aumento cada vez mayor en los aumentos de los casos de COVID que sus países vecinos con porcentajes todavía muy bajos de su población vacunada. ¿Ok? Y repito, esto no es ninguna cuestión ideológica, esto es información, ¿verdad? Pareciera que vemos una correlación muy sólida, o sea, muchos vacunados, más casos, menos vacunados, menos casos en estos países. Repito, aquí les voy a dejar los links en la descripción, en las cuales pues podemos ver justamente cómo hay un pico en los aumentos de vacunación, pero también vemos un pico que empieza a crecer, concretamente ya por julio, en el caso de los nuevos brotes de COVID, ¿verdad? También podemos ver una correlación bastante interesante en el cual los países, por así decirlo, los países de Europa, empezaron a vacunar y conforme fueron vacunando más,
pues vemos que también los nuevos casos por día también empezaron a levantarse, también cada vez empezaron a levantarse ese tipo de casos. Y aquí te preguntas, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué entre más empezamos a implementar esto, pues pareciera que pues se dan más casos, vaya, se dan más contagios, ¿verdad? Ahora, hay un punto también muy importante acerca de todo esto que tiene que ver pues obviamente con el control de la población. Digo, no hablo de que quieran matar gente, claro que no lo estoy diciendo eso, sino simplemente que el miedo es algo muy importante, el miedo es algo muy muy relevante. Y como lo dije anteriormente, y bueno, cito a George Martin cuando él dice, oye, la verdad es que el miedo hiere más que las espadas. Si quieres escuchar este episodio de manera completa, te invitamos a que vayas a nuestra parte de iVoox o Spotify, ya que como tal estamos enfrentando mucha censura por parte de YouTube. Y pues bueno, solamente podemos compartir algunos extractos. Si quieres escucharlo completo, repito, puedes ir a nuestro espacio de iVoox que va a estar aquí en la descripción. Suscríbete, deja tu like y ayúdanos a que ese contenido le llegue a mucho más gente.